el libro de los principios de fe Uh-huh. basados en Cristo. Un reto y definitivamente un estudio y una seriedad interpretar la Biblia. Porque hoy en día, no lo puedo negar, inclusive se ha acuñado un término por parte de los sociólogos, el mercadeo de la fe. Y eso es tremendo, pero existe. Lo subrayo, Dios no me condiciona, mucho menos en la cuestión económico-material, para bendecirme. Efectivamente, el diezmo se toca en lo que se le llama el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no lo vamos a encontrar, así tal cual. No se diezma esperando que Dios me dé más. Diezmo como una acción voluntaria de gratitud a Dios por sus bendiciones. Ser una iglesia que camina, una iglesia que acompaña y que escucha a quienes piensan quitarse la vida. Como iglesia tenemos de tener una pastoral y una apertura amplia de lo que implica el tema del suicidio. La Mera Neta con Roberto Mantilla. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más aquí a La Mera Neta. Hoy orgulloso nuevamente de presentarles uno de nuestros invitados que repite en esta ocasión visita aquí con nosotros, y me refiero a Rodolfo Rivera de la Rosa. ¿Cómo te va, Rodolfo? Bien, Roberto, gracias. Salúdame. Me dejaste con la mano así. No, perdón, no me fijé. Buenas tardes, Roberto. Un gusto estar nuevamente contigo. Oye, no, pues fíjate que el gusto es mío, y creo que para mucha gente también les va a dar mucho gusto, porque la vez anterior que estuvimos platicando la perspectiva de la iglesia que tiene sobre algunos temas o algunos tópicos ahí, pues, de interés social. Creo que fue interés de mucha gente ver cómo lo expresaste cuando hablaste del cómo debiera ser. Uh-huh. Hoy, en esta ocasión, yo quiero que platiquemos un poquito, Rodolfo, sobre la visión de la iglesia. A ver si no me equivoco, y si me equivoco me dices. Uh-huh. Hablar de lo que hay más allá de la muerte. Yo entiendo que el cristianismo promueve, predica dentro de su doctrina que después de la muerte física viene una vida espiritual, se podría llamar así. ¿Qué hay al respecto? ¿Qué se cree en el cristianismo al respecto después de la muerte? Ok, gracias, Roberto. Sí, básicamente lo que yo puedo comentar ante esta pregunta es, definitivamente la iglesia sí, dentro del cristianismo, no voy a englobar solamente a nuestra iglesia, sino del cristianismo en general, se cree o creemos que lo que le llamamos vida eterna o vida más allá de la muerte. Principalmente, Roberto, esto está entresacado, fundamentado y argumentado a través de las propias palabras de Jesucristo que tenemos a través de los 4 evangelios, ¿verdad? Allá en el Nuevo Testamento. Y Jesús enseña y habló de ese tema precisamente, ¿no? Inclusive él hablaba de que iba a preparar lugar, ¿verdad? Después de ascender al cielo. También en el texto bíblico aprendemos en palabras o escritos del apóstol Pablo, del apóstol Juan, ¿verdad? Precisamente, repito, esa vida eterna a través de la fe, de la creencia y la esperanza que hay en Jesucristo. Entonces, definitivamente, o en concreto, pensamos que la muerte no es la última palabra. Y me parece, en lo personal, que el argumento principal es precisamente la resurrección de Jesús de entre los muertos, que lo acabamos de celebrar ahora, lo que llamamos Semana Santa, exactamente, el domingo pasado, ¿no? Precisamente Jesús, al resucitar, Jesús al ascender al cielo, entonces ahí se fundamenta básicamente esa esperanza de tener vida eterna, ¿verdad? Después de la muerte, aquellos, como dice Apocalipsis, en el escrito de Juan de Patmos, que duermen en el Señor, es decir, que mueren en la fe que es en Cristo Jesús. Ajá. Es decir, todos los creyentes, todos los que fueron creyentes y que murieron, que están en esa categoría de que duermen. ¿Sí es correcto? Sí. Ok, ahora, hay varias corrientes religiosas, ya no nomás en el cristianismo, que creen que hay vida después de esta vida, pero que hay vida previa a esta vida. Los que le mencionan como reencarnación, ¿no? Que vives en diferentes seres, siendo tú la misma esencia. ¿Qué hay de eso? ¿Con qué choca de acuerdo a la creencia cristiana? ¿Y en qué son similares o en qué coinciden? Bueno, en el concepto básico de la reencarnación, ¿verdad? Que es lo que abordas, difícilmente podré encontrar yo un punto de encuentro en esa creencia, definitivamente, en cuanto a la creencia basada en las enseñanzas de Cristo, como lo acabo de comentar, ¿no?
En este momento, y así de pronto, perdón por la palabra, no encuentro, y creo que no habría, repito, un punto de encuentro o un puente que creer en eso. ¿Por qué? Porque pensamos que la vida, o yo pienso, no puedo hablar por los demás, pero yo pienso que la vida que tenemos precisamente es a través de la concepción, es en los años que podamos vivir y a través de la fe, que es el mensaje de esperanza que tenemos en Cristo Jesús, habrá una vida después de la muerte. Pero en el término o concepto de reencarnación, que respeto a quien cree en eso, definitivamente, claro, sí. Definitivamente, y la religión que lo pueda promover o predicar o enseñar, igual mis respetos. Sin embargo, repito, no podemos nosotros creer en eso, o yo lo puedo establecer. Uno, porque no lo encuentro en la Biblia, ¿verdad? Claro. Que es el órgano rector, ¿no? El instrumento rector del cristianismo, podemos decir así. Yo lo diría, Roberto, como el libro de los principios de fe basados en Cristo. Okay. Porque también hay que saber interpretar la Biblia, ¿no? También es todo un reto y definitivamente un estudio y una seriedad interpretar la Biblia. Me parece que lo comentaba en la ocasión anterior, que en el nombre de Dios y usando argumentos bíblicos se han hecho o se han cometido barbaridad y media, atrocidades, claro. Fue la palabra que usé, ¿no? Guerras, etcétera. Entonces, sí tiene mucho que ver la manera en cómo se interpreta y qué queremos interpretar. Entonces, en una interpretación primaria del texto bíblico no encuentro yo, ¿verdad?, argumento para la reencarnación. Entonces, es complicado eso. Ahora, volviendo a la Biblia, sí podemos encontrar en cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento de que hay una vida, después viene la muerte y después habla de resurrección. Pablo y Juan en Apocalipsis hablan de eso. No hay una observación, un acercamiento o un establecimiento del concepto de reencarnación, sino la vida propia, la muerte, que está estipulado que todos vamos a morir, lo dice en Apocalipsis inclusive, y después de esto vendrá, usando palabras de Juan de Patmos, el juicio final, ¿verdad? En el tema, la vida eterna que tú hablabas al principio, ¿no? Ok. De esa vida eterna, ¿es algo que viene después del juicio final? ¿Como consecuencia de algo positiva? ¿Sí? Sí. Me río, no sé si de la pregunta de nervios o no sé qué, pero... Déjame aclarar algo. Okay. Estamos hablando sin guión, como siempre lo hacemos aquí, y ahorita acabas de llegar y obviamente no te dije de qué íbamos a platicar. De hecho, estábamos jugando de que si íbamos a hablar de fantasmas y cosas así. Y no tenemos planeado nada. Y me gusta que nos contestes con todo el respeto, como es tu característica de hacerlo. Entonces, adelante. Claro. ¿Cómo la ves? Comentaba lo anterior y me sonreía por eso, porque inclusive hasta en ese tema hay diferentes acercamientos y enfoques, ¿verdad? Si el juicio es de esta o aquella manera, si la vida eterna es después del juicio, quiénes son los que van a ir a la vida eterna y cómo será aquellos que no van. Entonces es, repito, un gran reto y también existen varios enfoques, todos con sus argumentos, todos con su historia, no solamente actual, sino inclusive de tiempos antiquísimos cuando, o en los albores del cristianismo. Entonces, sí es todo un tema, ¿no? En lo particular, pienso que la vida eterna tiene dos escenarios. Número uno, lo dice Juan en su Evangelio, el Evangelio según San Juan, que la vida eterna se puede vivir ya, aquí y ahora. Él dice así, más o menos en estas palabras, y esta es la vida eterna, que crean en tu Hijo que has enviado, ¿verdad? Entonces podemos tener esa vida plena ya aquí y ahora. Pero también el segundo escenario es cuando yo fenezca, ¿verdad? Si mantengo mi fe en la persona de Cristo, entonces en ese momento de morir, creo que habrá vida eterna. ¿Cómo y dónde? Bueno, eso se lo dejo al Señor, ¿verdad? Pero el texto bíblico lo dice. Ahora, cuando venga el juicio final, porque sí lo establece el texto bíblico, ¿verdad? Que vendrá Jesús, ¿verdad? Inclusive usa frases bien interesantes, bien impactantes, como ladrón en la noche, es decir, en el momento menos pensado, será un momento imprevisto, ¿verdad? Entonces vendrá el Señor y junto con ello el juicio final. Pienso también, Roberto, en eso, yo estoy convencido en lo personal, respetando cualquier otra postura, por supuesto, y creo en el diálogo para poder platicar sobre eso, o por qué no, inclusive para escuchar otras voces, otra postura, y tal vez reforzar la mía. Y profundizar, ¿no? Sí. Profundizar, o por qué no, inclusive cambiar. Esa es mi postura, y yo lo creo, y es mi filosofía de vida, ¿no? Entonces,
Me parece que después del juicio final es cuando se tendrá la vida eterna, hablando del juicio final. Pero hay vida eterna en el momento de fenecer alguien, en la fe en Cristo, ¿verdad? Definitivamente, y hay vida plena, en aquí y ahora, a través de la vivencia de los principios de fe que tenemos en la persona de Cristo. Correcto. Ahora, ha habido algunos escritores de libros que han plasmado en el mismo como una experiencia que los ha llevado a separarse de su cuerpo físico y viajar a lo que sucede más allá de la muerte. Ha habido esas experiencias, se han convertido en unos libros exitosos, ¿no? Obviamente porque es un tema muy atractivo, porque hablan de algo desconocido y ellos vienen y lo plantean como algo que ya lo vivieron. ¿Qué piensa Rodolfo de esos escritores que han plasmado eso en esas inclusive hojas? Llevados a películas, ¿verdad? Algunos, ya sea libros a películas o testimonios a películas inclusive. Sí, no he leído mucho de esos libros, más bien he visto más películas de esa naturaleza o de ese tema. ¿Qué pienso, Roberto, sobre eso? Dos cosas. En lo personal, como cristiano, como pastor, como hombre de fe, que me considero por gracia, no por perfección ni mucho menos. Claro, tú lo dijiste, lo respeto, pero pienso que la creencia en Cristo a través del texto bíblico es un acto de fe. No es porque alguien me lo diga o porque lo necesito ver para creer. Por ahí un texto muy conocido, citando al apóstol Tomás, cuando él dijo, hasta que yo no vea, no voy a creer, ¿verdad? Entonces, y viene Jesús, tiene un encuentro con él, ¿verdad? E inclusive le dice, ve mis manos, etcétera, y glorificó Tomás a Jesús, pero después de creer. Me parece que en este tema, muy, muy interesante tu pregunta, Rodolfo Rivera respeta, pero creo que sí hay vida eterna, creo que hay moradas celestiales, ¿verdad? Citando las palabras de Jesús allí en los evangelios, porque él lo dijo, ¿verdad? Porque así lo dijo el Señor, porque hay testimonio bíblico para eso. Ahora bien, en segunda instancia, quienes han tenido esa experiencia, bueno, no lo dudo. Definitivamente creo que son casos aislados, no son muchos casos, no lo dudo. Sin embargo, pienso que fundamentalmente dentro del cristianismo, no fundamentalmente, principalmente dentro de la fe cristiana, debe ser, repito, la creencia en lo que dice Jesús plasmado en el libro que llamamos Biblia o texto bíblico, ¿no? Básicamente es lo que yo puedo comentar, Roberto. No puedo decir, no creo. Puede suceder. Yo no conozco una persona personal que me ha dicho eso. He escuchado testimonios, pero son personas que no conozco, que no tengo un acercamiento personal o de amistad o eclesiástico. He escuchado esos testimonios, repito, he leído algunos libros, he visto más películas. Lo que sí pienso y estoy convencido es que en un momento de crisis de salud, en un momento inclusive de crisis mental, cualquiera que sea, pues nuestro cerebro ve cosas, inclusive fui capellán hace algunos años y conocí personas estando en una crisis de salud muy fuerte en la cama del hospital que aseguraban que habían ido al cielo, que habían visto ángeles. Yo pienso que en ese momento, repito, por cuestiones de salud, por cuestión de lo que estaba sucediendo, a lo mejor vieron, escucharon cosas que no necesariamente eran ciertas, pero si eso ayuda para que les dé fortaleza y encarar sus crisis, pues adelante, ¿no? O sea, yo no le veo ningún problema. Sin embargo, repito, lo principal debe ser la promesa de Cristo, sus promesas y que nosotros lo podamos creer. No tanto en ese tema de lo que puedan plasmar otros. Eso sería mi comentario, básicamente. Y bueno, quienes han tenido esa experiencia que ha sido genuina, pues que bueno, qué privilegio, diría yo. Qué claro. Privilegio, definitivamente. Y los que no, también puedo decir, qué privilegio que podamos creer en una promesa divina de esa naturaleza, ¿no? Correcto. Yo creo que ahí también tiene uno que sopesar como espectador, ¿no? ¿Qué beneficio o qué objetivo tiene esa persona que plasma su experiencia en un libro o en una película, pero que a veces uno lo ve así, con la intención de que sea muy redituable,
que sea muy rentable el libro. Recuerdo por ahí un caso muy famoso de una señora en Estados Unidos, Kathleen Kuhlman. A mí me tocó leer sobre uno de sus seguidores que sacó su libro y se volvió famosísimo, sacó varios libros y se hizo rico con esos libros, y estaba basado en la experiencia de esta mujer, que esta mujer decía que había viajado a los infiernos, 7 infiernos creo que mencionaba, y que era como un cuerpo, y te lo describe de una manera muy elocuente, como para que tú lo captes muy bien y crees en tu cabeza una imagen. Pero pues la mujer se volvió millonaria y le generó muchos adeptos el haber dicho que había tenido esa experiencia. Entonces, ¿cómo ves tú ahora sí que la parte de la generación de dinero con prácticas que hoy se permiten dentro de la iglesia, que hace algunos años todavía no existía esa industria, pero hoy existe? ¿Qué piensa Rodolfo al respecto? Claro. Bien, lo que pienso es lo siguiente. En los albores o los principios del cristianismo, un poquito de historia, la gran parte de los habitantes que comprendía el Imperio Romano pues no sabían leer, solamente la gente que se movía en la política, los altos mandos militares, etc. Muchos no sabían leer, pues no tenían esa oportunidad. Y al escuchar a esa población, o algún sector de esa población, el escuchar el mensaje que ahora se hablaba de Jesús, pues no tenían libros. Claro. Eran los papiros, o los rollos, pues, y era una predicación y una enseñanza de Cristo que lo oían, ¿no? Era de boca en boca. Sí, sí, o que oían al pastor, oían al discípulo o aprendiz de los primeros discípulos, etc. Y era una fe que se cultivaba al oír, no tanto al ver, sino al oír. Claro, había milagros que se hacían, como se hacen en el nombre de Cristo Jesús, ¿no? Y glorias por ello, pero principalmente era por el oír. Y la fe venía por el oír, y el oír el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué comento esto? Porque hoy en día, no lo puedo negar, inclusive se ha acuñado un término por parte de los sociólogos, el mercadeo de la fe. Y eso es tremendo, pero existe. Y no nos podemos negar, ¿verdad? O cerrar esa realidad. Lamentablemente existe esa situación de vender cosas, ¿verdad? Por hacerse dinero. No hablo de nadie en particular, pero existe el mercado de la fe. Inclusive me atrevo a decir, Roberto, que hablando de Semana Santa, ahora que acaba de pasar, cuando Jesús va al templo allá en Jerusalén, esto lo vienen narrando los evangelios, cuando Jesús va, recordemos esa escena tan impactante, ¿no? De cómo vuelca las casas de cambio. Por ahí una vez escuché un predicador que Jesús agarró el látigo y empezó a golpear gente. No, eso. No dice eso. No, claro que no. Sino irrumpe y voltea las casas de cambio. ¿Por qué? Principalmente porque se había convertido en un mercadeo la fe en Dios, ¿verdad? En ese lugar, más o menos en ese sentido. La gente, como se les pedía un animalito, ¿verdad? Para el sacrificio, como estaba establecido en aquel tiempo antiguo, ¿verdad? Por ejemplo, voy a usar el ejemplo de la paloma, que era el más común por la gente pobre. La gente pobre a lo mucho tenía acceso para comprarse una palomita para el holocausto. Y era común, ¿verdad? Que se le dijera por parte de la gente que hace religión, en este caso los sacerdotes, no, esta palomita está imperfecta. Tú sabes, por la ley mosaica, etcétera, que debe ser el sacrificio debe ser perfecto. No sé, le encontraban cualquier imperfección a su criterio y decían, esto es lo que sí, esta está perfecta. La que yo te voy a vender es la buena, ¿verdad? Y venía una especie ahí de mercadeo. Por eso Jesús vuelca esas casas, porque se había convertido, como él lo dijo, en cueva de ladrones, en un negocio. Entonces, hoy día no estamos tan lejos de eso. Se mercadea, se venden cosas en el nombre de la fe, quizá para acercarnos a Dios, quizá para inculcar más fe, no sé qué otras cosas muy lamentables, y existe eso. Entonces, yo creo que debemos de tener criterio, debemos de tener la valentía para decir, eso no es así. O sea, la fe no se puede vender.
El sacrificio de Jesús, vamos, que lo acabamos de celebrar, que no debe ser una celebración solamente anual, ¿verdad? Sino algo diario, continuo, en agradecimiento y fe y esperanza, por supuesto. No radica en X vestimenta, en lo que yo te pueda vender, en lo que tú puedas dar, sea ofrenda, sea diezmo, sea lo que tú lleves. No radica ahí la gracia de Dios ni el perdón de Dios por cantidades, por monedas o ganancias, ¿no? Y eso es muy triste, sí, la verdad es muy triste que exista eso, ¿verdad? Tanto la enseñanza de la gente que hace religión, ahorita dije sacerdotes porque es la palabra que se usaba, ¿no? Sacerdote judío, en aquel tiempo, el sacerdote judío. Sí, para que no me vayan a malinterpretar. Sí. Pero hoy, por ejemplo, podrá haber líderes religiosos que pueden mercar con esa fe. Y bueno, más que una crítica a alguien en particular, yo haría, en primer lugar, para mí, un llamado a tener cuidado de no hacerlo. Y también haría un llamado, ¿verdad?, para no hacerlo, porque hay gente por su crisis, por su necesidad, que inclusive se les puede manipular e engañar, ¿por qué no? Para que den y hace darles una respuesta, ¿no? No. Yo creo que eso está totalmente equivocado desde mi perspectiva. Claro. Debe ser un ofrecimiento de gracia, gratuito, honesto, bíblico, a la gente, ¿verdad?, que tiene necesidad de Dios. Creo que es el papel de nosotros quienes decimos que somos líderes religiosos o que estamos a cargo de una congregación. Y tener mucho cuidado con eso. Cuando yo leo comentarios de las personas ahora en redes sociales, ¿no?, que es tan fácil, tan sencillo poner comentarios, a veces más para buscar pleito o denostar o insultar, más que aportar. Pero bueno, yo leo comentarios en varias plataformas, por varias publicaciones, precisamente eso, ¿verdad?, de que el diezmo es un robo, que pedir ofrendas es un robo. Bueno, quizás sus experiencias o lo que saben les llevan a decir eso. Pero el punto que quiero resaltar es, yo no tengo permiso divino, no tengo por qué usar la cuestión monetaria o de ventas o de libros, como tú decías y demás, para enriquecerme. Existe. Creo que es un reto que hoy tenemos como iglesia cristiana en general, pero definitivamente cuidarnos de esa parte, ¿no? Y sobre todo, y lo diría con muchísima puntualidad, no abusar de la fe de la gente, de la necesidad de la gente para vender o para obtener algo. Yo he escuchado predicadores que dicen, no, hasta los relojes les saco. Sí. Y es cierto. O sea, no puedo decir, como alguien dice por ahí, ¿verdad?, que parece broma o anécdota, pero en realidad, bueno, es cierto. O sea, si sucede eso, se quitan joyas y todo, y ¿dónde está tu fe? Y no des $100, da 1,000, etcétera, etcétera. Eso es lastimoso, eso es triste, es mercadeo de la fe, ¿verdad? Sí. Y bueno, creo que no hay que entrar en esos terrenos. Fíjate que se condicionan ciertas cosas como si fueran esas personas seres más importantes o que tienen un nivel superior al resto de la población. Y empiezan a condicionar. A mí me ha tocado estar en esos ambientes, los voy a platicar. Un día me tocó estar en un servicio evangélico, protestante, del cristianismo, del protestantismo, y estaba una mujer, una predicadora, hablando, y ella estaba diciendo, es que tienes que sembrar para Dios, y siembra para Dios, y siembra en el reino de Dios, y mucha gente se estaba levantando y dando dinero para un proyecto que ella decía que dirigía. Hubo gente que se quedó sin lana para el chivo, mujeres que se quedaron sin dinero. Hubo gente que empeñaba su casa o dejaba las escrituras de su casa o ofrecía su casa. Había gente que carros, muchas cosas así. Y ella estaba, desde mi punto de vista, manipulando la voluntad. En otro caso nos contrataron para un evento en donde venía un sacerdote, un padre católico. Y él es muy famoso. Pero la entrada la estaban cobrando para ir a escuchar los consejos cristianos. Estaban cobrando, no me acuerdo si 1,800 pesos, 2,000 pesos la entrada para poder ir a escuchar al padre. ¿Sí? En lo que poquito que yo entiendo de la creencia cristiana, yo entiendo que Jesucristo nunca condicionó su mensaje, su palabra, sus enseñanzas a ningún precio, a ningún costo. ¿Por qué pagar por ver o escuchar a cierta persona,
sea hombre, sea mujer. Te puedo dar muchos ejemplos, ¿no? ¿Por qué paga la gente, Rodolfo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos siendo demasiado ignorantes como pueblo o están siendo demasiado vivales los líderes o lidercillos, voy a decirlo así? Porque a veces no es en sí el predicador. Aquí en Chihuahua han venido eventos masivos, han estado en el estadio de béisbol, eventos masivos en donde reúnen cierta cantidad de personas y resulta que el ganón no es ni siquiera el invitado, sino el ganón es el organizador. ¿Qué está pasando? ¿Tú cómo lo lees ese tipo de acontecimientos? Bueno, con lo que decías, el primer ejemplo que ponías, ¿no? De la predicadora, como lo llamaste. Siémbrele. Ajá. Ajá. Vamos, si se ha engañado a la gente o se ha instado a las personas, inclusive para ir a guerras, ¿verdad? En el nombre de Dios, creo que definitivamente se podrá lograr también cosas como dar y despréndete, como tú decías, no siembra, etcétera, y aunque eso lleve no tener para comer en la semana o escrituras y demás, es muy triste cómo, repito, se ha usado el nombre de Dios para todo eso, ¿no? Ejemplos rápidos: Pedro el Ermitaño era un predicador muy famoso y elocuente que fue instrumento principal usado para invitar a los caballeros en el medioevo a ir a conquistar Tierra Santa. O sea, él fue, antes de la Edad Media, él fue instrumento como predicador precisamente para argumentar todo eso, ¿no? La conquista española, está registrado en la historia que los monjes principalmente usaban el libro de Levítico para venir y conquistar a través de la guerra, ¿verdad? O todo el instrumental que usaron, teniendo el permiso divino para hacerlo. La primera guerra de Estados Unidos contra Irak, ¿verdad? Se me va ahorita el nombre del predicador protestante. Se me va el nombre. Billy Graham, ¿no? No. Otro ya. Sí, más nuevo, sí, tiene razón. Sí, más reciente, asesor presidencial. Y él afirmaba que era la voluntad de Dios, ¿verdad? Ir a la guerra, etc. Entonces, si eso sucede y gente van dispuestos, ¿no? a dar su vida por un ideal religioso, pues con mayor razón se puede desprender la gente, ¿no? Con esas cosas para que den. Entonces, repito, es un marco muy complicado, muy difícil y que no, definitivamente no debería de existir así. Y en la otra situación que comentas, híjole, es bien complicado también para mí poder expresarlo, porque igual traer a alguien que, bueno, quizá tenga algo que decir, tenga algo que aportar, no sé, hay elementos a lo mejor como renta, como de inmobiliario de un lugar, a lo mejor la necesidad de hacer eso. Sería difícil para mí, Roberto, honestamente, dar una opinión, ¿verdad? Pero creo que el mensaje de Cristo no debe tener un costo para la gente. Creo que Jesús, inclusive teniendo una lectura atenta en los evangelios, Jesús es el que se acerca, Jesús es el que tiene los encuentros con las personas, más con aquellos que menos tenían. Y no solamente el pueblo judío, sino también extranjeros. Y no solamente con sanos, sino también con enfermos. Y no solamente con la gente que podía ir a escucharle, sino también con gente que no tenía la posibilidad de ir a escucharle. Y no solamente porque no tenían dinero, sino porque no tenían la facilidad física para acercarse, o porque eran paralíticos, o porque se les prohibía hacerlo, ¿no? Por su condición, religiosamente hablando, de inmundos. Tenían que estar alejados, me refiero a los endemoniados, me refiero a los leprosos, etc. Inclusive a los mismos niños, y la gente los hacía a un lado. Jesús va al encuentro de todos ellos. Entonces, creo que el papel de la iglesia en general hoy día es el mismo: acercar ese mensaje, propiciar esos encuentros con la gente, y más con aquellos que no tengan la facilidad para hacerlo. Creo que hoy día estamos viviendo un quiasma, ¿no? Es decir, un cruce ahí de, no sé si ideales o caminos, filosofía, ¿no? ¿sí? Sí, de que antes era para todos, abierto, se bajaba, pero ahora no, ahora es para que tú lo tengas, pues te cobro, ¿no? Creo que hay cosas como este tema que reflexionar, que dar marcha atrás, que reforzar, que mejorar, definitivamente, pero no, el mensaje no debe tener un costo. Es ahí donde estoy de acuerdo con los sociólogos o con la gente que diga eso. Están mercadeando. No debe ser así, ¿no? Ok. Ahora, no es exclusivo del cristianismo, porque si nos vamos a otras latitudes, podemos encontrarnos con algo que a mí me parece aberrante, que en el nombre de su Dios,
de su creencia, haya una persona que sea capaz de envolver a su hijo en explosivos, que sea una mujer o un hombre capaz de inmolarse, prenderse fuego, que sea capaz de muchas cosas, ¿no? De provocar el hambre a una región, no sé. Y todo en el nombre de, iba a decir Dios, pero yo creo que es su creencia. Sí, su concepción, exacto. ¿Cómo es posible que suceda todo eso y, como tú decías, en el nombre de Dios se han hecho grandes atrocidades en el transcurso de la historia y en nuestra historia actual, en nuestro presente, se hacen cosas? Ha habido en Estados Unidos gente que dice, escuché la voz de Dios y por eso tomé un arma y entré a la escuela y disparé, o entré a un centro comercial. Se hacen muchas cosas en el nombre de Dios. Ahora, ¿qué hace Rodolfo como antídoto? Yo soy un simple mortal, a lo mejor he tenido cierto acercamiento con una iglesia u otra, con alguna creencia u otra. ¿Qué hacer para protegerme de no caer en el engaño del líder que no es honesto, del líder que busca su beneficio, del religioso que busca engrandecerse él, su ego y su economía? ¿Qué hacer yo para no caer en ese tipo de engaños? Gracias, Roberto, por la pregunta. Hace algunos años, antes de la pandemia, un primo me comentaba, oye, ¿sabes que el pastor de la iglesia donde voy me dijo, mi hijo está aprendiendo a tocar un instrumento musical y Dios me dijo que tú tienes la capacidad económica para apoyar con mi hijo, así es que te pido por favor que le regales una batería? Creo que era una batería, le dijo el pastor. Y me habló, ¿verdad? Este joven me habla y me pidió opinión. Yo no creo en eso, o sea, yo no creo decirle a una persona que lo puedo hacer por ser líder religioso, porque la gente de una u otra manera a lo mejor no te empodera, pero al decir que eres pastor, que eres sacerdote, que eres líder religioso, tienen una concepción, ¿verdad?, de que a lo mejor está más cerca de Dios, como se dice coloquialmente, o que sabe más y me va a decir cómo. Entonces es fácil manipular, es fácil influir en eso. Lo difícil es mantenerse en una centralidad de la fidelidad, del servicio cristiano, del servicio pastoral conducente, ¿no? Entonces, ¿qué pudiera yo decir? Número uno, que como bien decías tú, lo subrayo, Dios no me condiciona, mucho menos en la cuestión económico-material, para bendecirme. Dos, que las personas tengan la libertad y la valentía para pensar, reflexionar y decirlo, preguntar. De hecho, yo soy un fiel creyente, Roberto, que hacer preguntas es un regalo de Dios. En el libro de Miguel de Cervantes, Quijote de la Mancha, me gusta mucho una frase que me parece, si no mal recuerdo, la cita del propio Quijote, que dice, empezar a preguntar es comenzar a vivir. O sea, hacer preguntas es importante, no irnos nada más con lo que me dicen. Y número dos, un ejemplo bíblico. En el libro de Job, cuando Job tenía crisis, cuando Job, su propia salud estaba mermada, sus hijos habían fenecido, había perdido sus propiedades, vienen sus amigos, le dicen, ¿verdad? Oye, yo no conozco a nadie que sea santo, que conozca a Dios, y mira lo que está pasando, confiesa tu pecado y arrepéntete. Estoy parafraseando más o menos el mensaje medular de ese libro. Y al final de la historia, a quien Dios escucha y con quien Dios tiene un diálogo es con Job, ¿verdad? Pero bien importante, y ese es el ejemplo que quiero usar, es que Job le hizo preguntas a Dios. Y es imposible que yo lea en ese libro por qué Dios permitió esas cosas, que fueron las preguntas de Job. No lo vamos a encontrar. Dios nunca le respondió a Job esa pregunta, ¿por qué había sucedido esas situaciones? Pero sí le da la confianza a Dios, a Job, de preguntar, de acercarse a ese Dios y hacerle preguntas, porque con otra, en nuestra cultura creo que se nos ha enseñado, en muchas iglesias se ha enseñado que hacer preguntas a Dios está equivocado. ¿Cómo te atreves a preguntarle a Dios? ¿Cómo te atreves a hacer esas preguntas? No, creo firmemente, lo pienso, lo creo y veo en la Biblia que Dios es un Dios que se ha revelado y que espera que le hagamos preguntas. Entonces, en esa óptica, pienso que las personas, para cuidarse de la manipulación, es preguntar. A ver,
¿cuál es tu argumento? ¿Por qué me haces esta pregunta? ¿Por qué me haces esa petición? ¿Verdad? Y repito, echar mano de los regalos que Dios nos ha dado, como el criterio, la madurez, las preguntas, la confianza y la valentía, diría yo también, para poder reflexionar, hablarlo y empezar a tener un diálogo, ¿verdad? Precisamente en esas situaciones, porque creo que si no sucede eso, y si no lo hacemos, seguirá habiendo esas situaciones manipuladoras de ganancia propia, o deshonesta también, y menos la sociedad hoy en día va a creer en ese mensaje. Claro. Entonces, creo que debemos echar mano, repito, de esos recursos que tenemos, como lo acabo de mencionar, ¿no? Fíjate que yo eso te lo tengo que reconocer siempre, te lo he dicho en lo privado y ahorita en lo público lo digo. Tú eres una persona que acepta el cuestionamiento. Me ha tocado escucharte una vez, y voy a mencionar el nombre porque me sigue en las redes sociales y es una persona querida para mí, José Duarte. José Duarte varias veces te preguntó cosas desde lo que él conocía, porque a él le gustaba leer, desde la historia que él conocía, y te preguntaba varias cosas, te preguntaba de los judíos y cosas así, y me tocó muchas ocasiones que le podías responder, pero también en muchas ocasiones le dijiste, José Duarte, espéreme tantito, porque de eso no tengo ahorita la respuesta. Y a la siguiente semana, a la siguiente ocasión que lo veías, le respondías, y se quedaba él contento, ¿no? Satisfecho con la respuesta, porque él era una persona que le gustaba indagar, cuestionar. Y creo que eso te blinda un poquito de caer en una manipulación, nomás porque te lo digo, no significa que sea verdad. Claro. Y yo creo que eso lo valoro mucho de ti, que eres una persona que se deja cuestionar al respecto, y a lo mejor eso nos llevaría a no tan fácilmente caer en una manipulación. Sí, bueno, gracias, Roberto, por comentarlo, cómo no, y un saludo A José Duarte. José Duarte, definitivamente, con aprecio. Hoy por hoy, como tú sabes, tengo un cargo administrativo dentro de nuestra iglesia o denominación, que es la Iglesia Metodista de México, y este cargo administrativo pues es episcopal, ¿verdad? Soy obispo, eres el obispo temporalmente en estos años, y he aprendido algo dentro de muchas situaciones que he aprendido, definitivamente, porque es un lugar o un puesto, tú sabes perfectamente, no anhelado, no buscado, ni mucho menos. No puedo yo concebir a alguien que dentro de nuestra iglesia haga campañas, llamadas, grupitos de WhatsApp para buscar eso. Yo creo que son llamados divinos y son rutas que nos marca Dios para servirle. Pero una de las cosas que me ha quedado clarísimo en esto es que realmente la gente quiere tener un acercamiento con Dios. Y es una delgada línea de decir, soy pastor, soy el obispo, y es por aquí. Creo que la humildad, creo que el conocernos a nosotros mismos, conocerme a mí, no voy a hablar por los demás, el conocerme a mí, el intentar mantener una humildad, el no olvidar de dónde vengo y no olvidar lo que represento, me parece que me ha mantenido precisamente con la libertad y la confianza de decir, no lo sé. Deme oportunidad de investigarlo. Creo que me ha dado la pauta para poder responder, como lo he hecho en estas oportunidades contigo, la anterior y hoy, desde lo que yo creo, yo pienso, pero definitivamente abierto a otra postura, a un debate, a un diálogo mejor, ¿verdad? Constructivo, en el marco de respeto. Creo que eso me ha guardado, Roberto, de no perder piso. No perder piso o pisar terrenos en donde aquí se hace lo que yo diga. Y yo soy el pastor y se va a hacer así. Porque no creo yo en eso, definitivamente. Y mi mejor ejemplo y máximo ejemplo pues es precisamente la persona de Jesús. Creo que el principal mensaje para dar, la referencia principal es la persona de Jesucristo. Ni siquiera soy yo, es Él. Todo debe de apuntar allá. Todo debe de hablar de Él, ¿verdad? Entonces creo que eso, como lo decías anteriormente, puede ayudar, puede cuidar y puede ubicar. Termino este comentario. Y lo he aprendido también a través de mis hijos. Mi familia me enseña mucho, mi esposa, mis hijos. En este momento quiero citar a Dacia y a Derek, mis hijos, porque, como lo sabes, también ellos son nadadores. A Dios gracias por ese regalo, así lo veo yo, que les ha dado de la natación, poder destacar un poquito a nivel estatal, a nivel nacional. Pero he aprendido de ellos en que
Y una vez me lo dijo Dacia, que el no tocar fondo en una situación, en ella, en la alberca, dijo, papá, lejos de desesperarme, me permitió ir y tocar fondo, pero impulsarme hacia afuera. Entonces, a mí me quedó clarísima esa lección, que el tocar fondo no es el acabose, sino me permite salir a flote. Y como persona he tenido crisis, he tenido problemas, he tenido fallas, lo reconozco, y siempre quiero estar alerta en lo que diga y haga que no es correcto para aprender. Yo soy una persona que cree en que siempre estamos aprendiendo algo. Entonces eso me ha ayudado, repito, para no pensar que es lo máximo el ser obispo, que es lo máximo ser pastor, que es lo máximo estar en un púlpito. No. Son oportunidades, son herramientas y son espacios que nos deben de ayudar para hablar de Dios a la gente, para acercar el mensaje de Cristo, nunca para concebirme como el sine qua non. ¿Sí me explico? Entonces, sí, no es así. Soy el elegido, soy superior, soy una postura superior. Fíjate que qué bueno que lo ves así, porque luego ciertas profesiones que son, ponen en un lugar privilegiado a ciertas figuras, y hablo no desde lo religioso, hablo desde lo social. La figura política a veces le damos peso como de superioridad al maestro, al presidente municipal en los pueblos, al comunicador. A veces estar detrás de un micrófono o frente a una cámara te da cierta autoridad. Estar frente a un púlpito o detrás de un púlpito, de un podio, te pone en... ¿Cómo se puede decir? Como en un lugar privilegiado y que a veces lo tomamos como si fuera de autoridad. Cuando yo llego con mis alumnos, lo primero que yo les digo, aquí ustedes y yo somos iguales. Nomás tenemos diferente función. A mí me toca enseñarte y a ti te toca aprender. Y a veces se invierten los papeles. El alumno a veces le enseña al maestro y el maestro te toca escuchar y aprender. Pero somos iguales. Creo que si rompiéramos con esa barrerita que nos creemos de que, porque me toca hablar y a ti escuchar, yo soy superior y tú eres inferior, yo soy autoridad y tú eres quien recibe o quien... Sí, en donde plasmas la autoridad, se convierte en autoritarismo. Qué bueno que tú lo ves desde otra óptica. Rodolfo, ahorita platicabas acerca de la Biblia. Que sí, la Biblia, vienen ahí principios divinos y cristianos que rigen por la práctica del cristianismo. Pero también hay personas que descontextualizan la Biblia, ¿no? Agarran una frase, agarran un texto, un versículo, un capítulo o incluso un libro, y que a veces, sacado de contexto, pues se puede convertir en una doctrina que no tiene nada que ver con su finalidad original. Lo mismo que pasa hoy en las redes sociales, ¿no? Yo saco ahorita de la entrevista ciertos fragmentos y puedo crearte una imagen que no es la tuya, pero que a mí me interesa manipular. ¿Qué hacer para poder tener un acercamiento a la Biblia sin temor a crear una falsa enseñanza o una falsa doctrina? ¿Cómo puedo estudiar lo que ahí está plasmado? Sí, claro, Roberto. Bueno, gracias nuevamente por la pregunta. Hoy vienes muy inspirado en hacer... no, y espérate, porque ahorita voy al tema que es central de la plática. Apenas, ok, bueno. Gracias por avisarme, ¿no? ¿Qué hacer? Pienso, Roberto, que principalmente la lectura bíblica debe ser comunitaria. Claro, leerla desde un punto de vista, o desde una situación, mejor dicho, personal. Es decir, lo que llamamos comunión con Dios, ¿verdad? Mi oración, mi encuentro personal con Dios y leyendo el texto bíblico para alimentar mi alma, para aprender de él, para tener esos principios de vida que son aplicables, ¿no? Aquí y ahora. Pero también es importante leer el texto bíblico de una forma comunitaria, es decir, en una congregación, en una célula, en un grupo de estudio, donde quiera que la persona decida, ¿verdad? Empaparse y aprender el texto bíblico, pero junto con otros. Me parece que la mejor forma de dialogar, de aprender, de desmenuzar la enseñanza bíblica, repito, es comunitaria, con otros.
sí tener, repito, mi encuentro con Dios y luego leerlo en privado, ¿verdad? Para yo tener esa, no sé si me lo hago explicar, esa cercanía con Dios, ese acto de adoración a Dios a través de mis palabras, mi oración, que por sí es una oración imperfecta, pero Dios nos escucha, ¿no? A través del Espíritu Santo y por su amor. Pero para aprender la Biblia es juntarme con otros, dialogar, preguntar, discrepar. Escuchar. Sí. Y en ese diálogo habrá puntos que podamos comulgar o podrá haber también puntos de choque. Me refiero totalmente contrarios, pero bueno, vamos a hablar de lo que estamos hablando o vamos a hablar de lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Porque sí, ¿por qué no? Y yo pienso que ese ejercicio de comunicación comunitaria es importante en el texto bíblico, ¿no? Pero también que podamos saber que la persona que lidera o que maneja esa iglesia, ese grupo y demás, que pueda tener un contexto o un bagaje de formación seria de la Biblia. Porque con otra, y la historia nos lo ha enseñado, ¿verdad? Y lo tenemos muy claro. No basta con decir, bueno, yo sé interpretar la Biblia, se lo voy a interpretar y va. Bueno, no. Es que también estoy hablando desde la perspectiva de nuestra propia iglesia, ¿verdad? Denominación. Tiene que haber formación y que dura varios años. Porque así como yo puedo manipular para pedir algo, también puedo desconocer algo y hablar cosas que, como tú decías, ¿verdad? Que es el fondo de la pregunta, cosas descontextualizadas. Y no es así. Yo creo que es una responsabilidad muy grande y muy seria el enseñar y predicar la Biblia, ¿verdad? O esos principios. Entonces, repito, creo que debe de haber una forma comunitaria, pero también la certeza de que es una persona que tiene un contexto, un bagaje de educación, de estudio formal de la Biblia, ¿verdad? Y que podamos hablar así como ahorita, ¿no? Karl Barth, que fue uno de los principales teólogos del siglo XX en el ámbito o argot protestante. Karl Barth, gran teólogo, por supuesto, catedrático, por ejemplo, en Lausana, que es una universidad muy renombrada dentro del protestantismo. Él llegó a decir, la mejor manera de hacer teología es en un cafecito. Es decir, no en el aula académica, sino en el encuentro, ¿verdad? En una forma informal, perdón por la frase, que vamos a hablar, te voy a escuchar, vamos a preguntar, ¿verdad? Volviendo a lo que hablábamos hace un momentito, preguntar, escuchar y poder dialogar. Creo que en esa forma existirá la posibilidad de poder aprender más y mejor, concretamente, más íntimamente, más profundamente el mensaje bíblico. Y que, al fin de cuentas, así inició el cristianismo. En los hogares no había templos, el templo era otro concepto. Era el templo de los dioses romanos, ¿verdad? O de otra o del judaísmo, sí, o de los griegos. Exactamente. El cristianismo se forja en los hogares, ¿verdad? Ahí en ese encuentro íntimo, escuchando, como lo damos un poquito, ¿verdad? El mensaje de Pablo. A lo mucho si tenían el pergamino o por tradición oral, lo que habían escuchado, lo hablaban y otros lo escuchaban, pero era, repito, en la intimidad del hogar. Era ahí donde se tenía eso. Entonces, creo que hoy día eso es bien importante. Correcto. Pudiéramos acercarnos entonces también al modelo ese de los filósofos griegos, ¿no? Me cuestiono, te cuestiono, lo platicamos y tratamos de discernir dudas de la vida. Sí. Yo lo diría así. A través de una dinámica de discipulado. Por ejemplo, Aristóteles tenía, si no mal recuerdo, sus discípulos se le llamaban, o sus aprendices se le llamaban peripatéticos. Iban detrás de él escuchando, ¿verdad? ¿Qué decía el gran maestro? ¿Qué decía el filósofo? Y a lo mejor, no sé si tomando nota, no sé, pero escuchándolo detrás de él. Dentro del cristianismo, a la enseñanza de Jesús, es sentarse y estar con los suyos y escuchar las preguntas y poder responder. Creo que el discipulado es bien importante para nosotros como cristianos o como iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque más que en un sermón o más que en una mega reunión o convocatoria, es, repito, en la intimidad, en la cercanía de una escuela dominical, de una célula, de un grupo pequeño, donde podemos tener esa facilidad, repito, de preguntar, de hacer preguntas al texto bíblico,
de hacerle preguntas al ponente, de hacernos preguntas entre nosotros. Entonces, repito, creo que más que el método filosófico sería una vivencia y una experiencia de discipulado, de vernos como en latín. A mí me gusta mucho usar esta frase, primus inter pares, es decir, todos somos iguales, estamos a la misma altura, el primero es Jesús. Y vamos a aprender ese Jesús, haciéndonos preguntas, repito, preguntas al texto bíblico, preguntas entre nosotros, ¿verdad? A través de la experiencia y precisamente para ir con hondura, reforzando nuestra creencia en Él y en los principios bíblicos, ¿no? Ok, entonces sería lo recomendable buscar gente afín o no afín a mí para tener este tipo de estudios en cortito, en donde sea más fácil que yo pueda expresar mis ideas y también mis cuestionamientos o mis dudas. Sí, ¿Es correcto? Por supuesto, que bien importante para mí decir esto, dudar no significa una falta de fe. Tener dudas y externar esas dudas no significa o no es sinónimo de estar en contra de Dios, que muchas veces así se interpreta. Uh-huh. Hay que escuchar esas dudas, hay que externar las dudas sobre la muerte, que fue el primer tema, ¿no?, que abordamos. Uh-huh. Dudas sobre cualquier tópico, cualquier tema, inclusive, ¿por qué no?, sobre la revelación de Dios, sobre el actuar de Dios. O sea, tenemos que ser una iglesia que escuche, tenemos que ser una iglesia donde haya esa apertura para expresar las dudas. Y en la forma de reaccionar, de responder, de empaparse, ¿verdad?, de la Biblia, sí, pero también de otras fuentes y otros instrumentos, es como nos vamos a dar cuenta que en ese lugar, sea grupo discipulado o congregación, es no voy a ser la palabra indicado, sino es un buen lugar para yo cultivar mi espiritualidad. Correcto. Cultivar mi relación con Dios. En este tema, pudiera decir, por ejemplo, Jesús en la última cena, ¿verdad? Uh-huh. Teniendo muy fresco los acontecimientos de Semana Santa, está con sus discípulos. Están, no puedo decir sentados porque no se usaban sillas en aquel tiempo, pero están, ¿verdad?, uno con el otro, muy cerca, se pasan el pan, jugo de la vid, y hay cuestionamientos, y hay dudas. Uh-huh. Y Jesús responde. Jesús le lava los pies. Jesús enseña, pero es en esa, no se me explicó, en esa imagen, en esa escena o vivencia de la cercanía. Y creo que la experiencia eclesiástica debe ser así. No magnificar la imagen de un líder, sino que exista tanto la predicación como la expresión cantada, sean cantos contemporáneos, himnos, etcétera, cualquiera que sea la forma, en donde la gente participe, donde la gente se sienta parte del culto. Uh-huh. Porque el culto no lo hacen unos cuantos, es una participación comunitaria, ¿no? Y creo que esas referencias podrán a mí indicarme, en este lugar hay apertura y puedo yo aprender del Señor, puedo yo aprender de Dios y puedo ser parte de una comunidad de fe. Porque es importante, lo dice la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? No dejen de congregarse. Es importante también la vida cultica, como lo es en lo personal, también la vida comunitaria, hablando en el contexto eclesiástico. Correcto. Oye, Rodolfo, ahorita, bueno, abordábamos el tema de la Biblia, la interpretación, para no caer en la mala interpretación o en una doctrina errada o creación de más doctrinas. Uh-huh. Hemos hablado también de la manipulación. Hay unos términos y pues han sido interés no de las religiones, me parece que de la humanidad, porque significa poder, que es la cuestión económica. Uh-huh. ¿Qué hablar de la cuestión económica en la iglesia? Por ahí a mí me ha tocado ver y escuchar otra vez líderes, ministros, profetas, sacerdotes o cualquier nombre que se le dé religioso, uh-huh, para pedir a la gente que traiga lana. Se habla de los diezmos, las ofrendas, las limosnas. ¿Qué hay de esto? Porque yo tengo entendido que, por ejemplo, el diezmo lo pide Dios, pero en los tiempos de Moisés y con una finalidad específica, que era poder tener lo que era como el templo móvil, el tabernáculo. Uh-huh. ¿Qué hay del diezmo y si es válido o no es válido? ¿Qué opina Rodolfo al respecto? Gracias por esta pregunta tan... con jiribilla. No lleva jiribilla. No, siempre hay que tomarlo con pinzas, uh-huh, es decir, con un abordaje y un acercamiento con
cuidado, con respeto, por supuesto con apertura. Bien, ¿qué pienso yo del diezmo? Efectivamente, el diezmo se toca en lo que se le llama el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no lo vamos a encontrar, así tal cual. En nuestra denominación creemos que el diezmo sigue siendo un principio de gratitud y de confianza en Dios. De hecho, nuestra iglesia aquí en México se ha decidido por muchos años. De hecho, este 2023 estamos celebrando 150 años de presencia metodista en nuestro país. Como antaño, el día de hoy creemos que el diezmo es un sistema que ayuda para sostener la obra de Dios en cada lugar donde haya presencia metodista mexicana, sostener al pastor y su familia, pero principalmente sostener, repito, la expresión y la continuidad de la obra a través de la iglesia local donde exista, ¿no? Es muy cuestionado el diezmo y hay gente que dice, inclusive aún dentro de nuestros templos, que el diezmo ya no debe ser así, que eso fue usado, como tú decías, ¿verdad? En la antigüedad y que ya no debe usarse. Sin embargo, repito, tenemos nosotros la creencia, no la imposición, eso es importante decirlo, no la imposición. No se impone. No se impone a nadie. Es una decisión personal quien decida diezmar. Y se enseña, o por lo menos yo le enseño, que el diezmo es una acción personal, voluntaria, en un marco de gratitud a Dios. Uh-huh. No de imposición, no vas a dar para que Dios te dé más que con otra, ¿verdad? Sí, también con otra. esa se le da. De hecho, muchos crecimos con un canto, ¿verdad? Si tú das un peso, el Señor te da dos. No, yo no doy esperando que Oye, los demás. qué buena inversión sería, ¿no? O sea, toda la gente, todos los grandes inversionistas, en lugar de meter la lana a las acciones, lo meterían de diezmo en una iglesia, claro. Y te lo duplica, ¿no? Y lo digo con temor, en el sentido de respeto. No se diezma esperando que Dios me dé más. Diezmo como una acción voluntaria de gratitud a Dios por sus bendiciones, que son continuas y que son grandes. Y yo como pastor, cuando alguien me dice, no puedo diezmar, porque si diezmo puedo ya no tener para la leche de mis hijos, adelante. O sea, repito, y lo subrayo, es algo voluntario y no va a haber más bendición al que diezma como el que no diezma. Yo creo que eso es de Dios, ni siquiera debe ser un tema que yo puedo decir, porque las bendiciones vienen de Él, son de Él. Él las imparte, no yo. Y no me puedo convertir en un juez al decir, no tienes trabajo porque no diezmas. Uh-huh. Te está yendo mal en tu matrimonio, quizás no estás diezmando. Que a veces eso se lanza de una manera directa desde los púlpitos a la gente. Para mí esa es una atrocidad. Claro. Que yo no soy juez y no puedo hablar de parte de Dios condicionando a la gente en ese sentido. Entonces, pero si hay alguien, una persona, una familia que dicen, aquí yo traigo mi diezmo, lo deposito en acción de gracias, gracias a Dios. Como quien diga, bueno, yo no creo, bueno, Dios también está contigo. Como quien diga, no puedo, también Dios está con él, ¿no? Entonces, pero hablando muy concretamente sobre el diezmo, sí pienso, repito, sobre todo entresacado en aquella acción de Abraham, ¿verdad? Cuando él regresa y da el diezmo de todo lo que él tenía, lo hace y lo enseña en la Biblia, en el texto bíblico en esa ocasión, como una acción de gracias por el cuidado y la bendición de Dios que tuvo con él. Nosotros como iglesia, esa es la perspectiva que debemos como un agradecimiento, tener. entonces. Como un agradecimiento a Dios por lo que me has dado o no me has dado. Aquí está. Lo que hagan otros con eso, bueno, debe ser responsabilidad, que también nosotros fomentamos y pedimos rendición de cuentas, que yo creo en ese sentido, una rendición de cuentas y pública. Pero bueno, ese es otro tema. Que es como un informe financiero de lo que entra en cada congregación. Sí, y que cada miembro en plena comunión de nuestra iglesia tiene el derecho de tener esa información, ¿verdad? Claridad de cuentas, pero es importante la rendición de cuentas. Y yo lo fomento y yo creo en eso y se tiene que hacer, ¿no? Definitivamente. Y en nuestra iglesia lo hacemos puntualmente, o intentamos hacerlo puntualmente. Pero en resumen, eso es lo que yo podría decir. Quien no cree en el diezmo, muy respetable, está muy bien. Y yo no puedo decir jamás que se limite a la bendición de Dios. No. Pero quien diezme, que lo haga como una acción y una convicción personal, de una decisión personal, no obligada,
en estos términos, de gratitud y de alabanza a Dios por su fidelidad. Y es Dios, no yo, quien Él sabe cómo bendice, a quién bendice, que creo que a todos nos bendice, definitivamente. Claro. Entonces, eso es básicamente lo que yo podría decir sobre el diezmo. Ok, pero entonces qué bueno que comentas. No está condicionado ni está impuesto. ¿No? Y es una acción de gracias por lo que reconoce uno que Dios le ha dado, ¿no? En bendiciones. Sí, así es. Así es apartar la 10ª parte del ingreso que decida la persona, si es mensual, no sé. Y no como, no sé decirlo, como una manda, como una obligación. No. Es una acción libre y una acción personal, ¿verdad? Que yo lo voy a dar por convicción, que es para Dios, esto le pertenece a Dios, aquí está. Y muy respetable. Y en la administración que a ti te toca como Iglesia Metodista de México, es para solventar ahora sí que el funcionamiento o el sueldo de los ministros, de los pastores, la parte de la obra social que platicamos la vez pasada, de las escuelas, hospitales o albergues, todo lo que tienen, ¿con eso se sostiene? No, básicamente la primera parte. La continuidad del sostenimiento de la iglesia junto con su ministro, su familia y todos los gastos que se generan por eso. No, la parte de las instituciones de servicios sociales muy aparte, definitivamente por inscripciones y demás. Okay. Básicamente es la iglesia local y no solamente diezmos, sino también ofrendas, que la ofrenda también pues, es voluntaria. Y no hay cantidades establecidas. Por ahí, bueno, en los tiempos allá, a ver si no me equivoco, del Antiguo Testamento, cuando estaban las 12 tribus de Israel, cada tribu se le fue dando un bien económico, un bien material, tierra, propiedad. Pero hubo una tribu, los levitas, la tribu de Leví, que ellos no se les dio nada, pero a ellos se les permitía que de las ofrendas de las otras 11 tribus, ellos vivieran, ellos sobrevivieran con ellos. Su sustento. Era su sustento. Pero era porque ellos no tenían propiedad. Sí. Hoy en día, si lo trasladamos a nuestros días, hay ministros que no se dedican al 100% a la parte religiosa, al servicio, que además tienen negociazos, ¿no? Que algunos tienen sus estudios de grabación, sus productoras musicales, son representantes musicales, generan conciertos, generan conferencias, o sea, son empresarios multitask, ¿no? Y aún así reciben en lo personal los diezmos. Por eso yo te preguntaba, ¿cómo te toca a ti administrar esos dineros? Y dices, es para el mismo sostenimiento de cada iglesia, cada templo, cada congregación. Hay organizaciones religiosas que todo viene en lo particular, en lo personal, para ese líder, ¿no? Creo que sí las hay. Sí las hay. No pudiera hablar de eso porque desconozco el sistema, la mecánica de hacerlo. En nuestra iglesia o denominación se hace a través de la participación tan valiosa e importante de los laicos, es decir, quienes no son ministros de los congregantes, y ellos reciben, cuentan, administran y deciden colegiadamente los gastos y cantidades y demás. No es para el bolsillo propio del pastor o la pastora, no. Repito, sino a una cuenta en nombre de la iglesia manejada en una cuenta mancomunada, y las decisiones financieras son colegiadas, ¿verdad? Son a través de lo que le llamamos junta de administradores o líderes, no al criterio personal. Eso es parte también de la rendición de cuentas, que es muy importante para nosotros, ¿no? Muy respetable quienes que los tenemos nosotros, es decir, que pastorean y tienen sus trabajos. Y agradezco a Dios por esas personas, hombres y mujeres, que tienen a bien, que creen que Dios les ha llamado para hacerlo y que lo pueden hacer, ¿verdad? Repito, pastorear y a la vez trabajar. Pero toda la cuestión o vida financiera de nuestras congregaciones es en esos términos o en esa naturaleza, ¿verdad? A través de comisiones o grupos específicos de nuestros congregantes que reciben, que cuentan, que manejan, que administran, que se decide, ¿verdad? Cómo usarlo, cómo gastarlo, cómo ahorrarlo, cuánto se puede pagar, dónde se va a pagar, definitivamente, y no a criterio personal del pastor o la pastora. Esa es la dinámica de la administración de las finanzas dentro de nuestra iglesia. Y sí, no lo dudo que haya otros grupos que el pastor o la pastora reciba, pero bueno, insisto, no pudiera hablar
porque lo desconozco, porque no estoy allí, ¿verdad? Sí, no, y tu estilo no es ese tampoco, Sí. de denostar a nadie. Ok, Rodolfo, vámonos al tema central. Ahora sí vamos a entrar. Bueno. Ahí te voy a encargar, Erika, a ver si me ayudas. Busca ahí países con la mayor tasa de suicidios, porque creo que México andamos en el número 12. Okay. Se ha ido convirtiéndose en un país que va sobresaliendo en eso, en una situación, pues, yo considero negativa. En nuestra ciudad de Chihuahua, que no es exclusivo de nosotros, pero voy a hablar de nuestro contexto, el Periférico de la Juventud y algunos otros lugares que tienen desniveles se ha convertido en plataformas para el suicidio. Hace poquito yo venía de un trabajo en la noche, eran como las 11 de la noche, ahí cerquita del Hospital Morelos, del IMSS. Me tocó ver a una persona que estaba a punto de lanzarse hacia el canal Chubíscar. Lo vi ya cuando iba bajando yo por el trébol, hablé rápido al 911, me regresé, en lo que regresé llegó la policía, íbamos hablando con la operadora del 911 y me detuve, ya me dijo el policía, me dijo que ya no era necesario que yo me acercara, lo empezaron a atender a esa persona. En el Periférico de la Juventud ha pasado varios momentos, hay videos de policías que les ha tocado rescatar a gente, pero ha habido otros casos en los que la policía no alcanza a llegar a tiempo y muchas personas se han suicidado. El tema, Rodolfo, es ¿qué consideras tú que está pasando? ¿Por qué la gente termina con su vida? Y la otra óptica de por qué mucha gente critica y juzga a quien se suicida. Y somos muy duros a veces, e incluso un poquito hablamos la vez pasada de que hay gente que dice, ¿te suicidas? ¿Se suicidó? Y se va al infierno, ¿no? Ya le marcan el destino, diciendo muy, muy duro con la persona, ¿no? ¿Qué sabes tú, qué lees tú al respecto en este tema del suicidio? Okay. Sí, claro, tema por demás no solamente interesante, sino que deberíamos tener nosotros, si no una respuesta, creo más bien una apertura para abrazar, para pastorear, para escuchar y consolar a quienes pasan por la pérdida de un ser querido por el suicidio, o, sin escandalizarnos, escuchar y acompañar a quienes piensan terminar con su vida. Yo creo que como iglesia debemos muy seriamente reflexionar en eso y hacerlo así, ¿verdad? Ser una iglesia que camina, una iglesia que acompaña y que escucha a quienes piensan quitarse la vida. Eso es en primer lugar. En segundo, Roberto, definitivamente todavía en nuestros días hay personas dentro de las congregaciones, en el ámbito general, no solamente de la denominación que yo represento, que piensan que suicidarse es irse, y lo dicen, ¿verdad?, por la puerta falsa, que es un acto de cobardía. Yo no diría eso, porque no estoy en los pies de la persona que ha llegado a la conclusión de quitarse la vida. Se habla de empatía, y creo en empatía, pero estar en los pies de otros es muy difícil. Pienso que es imposible. Yo más bien hablo y creo en la solidaridad. No sé qué estás pasando, no alcanzo a comprender qué estás pensando, no puedo sentir lo que estás sintiendo completamente, pero quiero que cuentes conmigo. Eso es lo que yo llamo solidaridad. Entonces, creo que como iglesia debemos de tener esa apertura. Y sí, en los últimos meses, quizá años, se han presentado esos casos. Quiero hacer un paréntesis, mis respetos y mi agradecimiento por la policía Sí, pues los cuerpos de emergencia, ¿no? Los cuerpos de emergencia en general, gracias, porque no estará nada fácil, nada fácil. Y quienes han tenido la oportunidad de estar con una persona que quizá se quiera quitar la vida y han tenido la paciencia, el aplomo, el amor, ¿por qué no?, de estar acompañando, como decía ahorita, ¿verdad?, acompañando a una persona en esa crisis o en esas decisiones, esas situaciones, mi reconocimiento y mi gratitud. Bien, pienso que debemos de tener una pastoral del suicidio, es decir, un poquito lo que acabo de decir, hablar del suicidio, predicar y enseñar de lo que representa el suicidio, no en términos de juzgar, como bien decías, ya hasta se los manda al infierno, no, de la necesidad de que como iglesia tenemos
de tener una pastoral y una apertura amplia de lo que implica el tema del suicidio. Tanto a la persona que quiere quitarse la vida como las familias que han perdido un ser querido por esa decisión. No sé si me estoy explicando, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Yo mismo he dado pláticas sobre el suicidio porque pienso y estoy convencidísimo de que es una asignatura que debemos de dialogar, platicar y sobre todo pues hablarlo, ¿no? A la sociedad de lo que es el suicidio, pero no en términos de juicio, no en términos de andar diciendo que son los cobardes, no en términos de que ya se fue al infierno, el pecado imperdonable, ¿verdad? Como se le llamara desde el tiempo de Agustín de Hipona. No es así, no es así, ¿verdad? ¿Qué crisis pasó o qué situación atravesó la persona para comentar eso? Bueno, es digno, sin escandalizarme, aun cuando no pueda comprender, pero es digno de tener un acto solidario, enmarcado en el amor, para acompañar a esas personas. O acompañamiento también con solidaridad y fortaleza a quienes pierdan seres queridos por esta situación, ¿no? Sí, fíjate que es un tema que lo hemos mitificado, pero está muy latente en la sociedad. Hace poquito me tocó tener aquí platicando a una maestra. Ella había hecho una investigación en la etapa de secundaria, en la etapa del adolescente, ¿no? De 11 a 15 años. Y aquí en nuestra ciudad de Chihuahua, los resultados decían que de 10 adolescentes, 7 habían pensado o habían considerado en quitarse la vida. Y de esos 7, 4 lo habían intentado o habían tenido cierta, una intentona, ¿no? Había tenido por ahí para quitarse la vida y se habían arrepentido en cierto momento. Por otro lado, a mi hija Sheila le dio clases, le tocó psiquiatría el semestre pasado. Y el doctor los llevó al hospital, los permitió que entraran a consulta con él. Y él les hacía ver qué tanto le faltaba, de acuerdo a ciertas características que el paciente decía, qué tanto les faltaba para llegar al suicidio. Decía, esta persona está en la fase tal, le falta todavía definir esto y esto y esto. Dice, pero a veces llegan pacientes que están a punto, es decir, que probablemente saliendo del consultorio se vayan y se suiciden. A ellos no los podemos dejar ir. De hecho, son a los que toman y los internan prácticamente contra su voluntad, mientras se le da algún tratamiento. Pero es muy creciente esa tendencia. Desde el punto de vista social, pues los sociólogos darán el porqué en el educativo, en la parte psiquiátrica por la medicina. Desde la parte religiosa, Rodolfo, ¿tú qué piensas? En lo religioso y en lo filosófico, ¿tú qué piensas? ¿Qué es lo que está llevando a la gente a esta decisión? Lo más sencillo de decir en terrenos religiosos, creo yo, sería decir, es un problema espiritual, es un problema de espíritus malignos, es un problema de falta de fe y la gente opta por eso. La salida fácil sería esa, la respuesta fácil. Yo creo que sí, pero pienso que no es así. Creo que el suicidio hay que acercarse con cautela, con mucho tacto, con mucho cuidado. Yo soy de la idea de que por lo menos una vez en nuestra vida hemos pensado en ya no vivir. A veces lo maquillamos y decimos que ya venga Dios y me lleve, ¿verdad? En otras palabras es, ya no quiero vivir, ya no quiero estar acá. Creo que si somos honestos, todos nosotros por lo menos una vez en nuestra vida hemos pensado en ya no vivir. Pero no es lo mismo pensar en suicidio como no es lo mismo intentar suicidarme y no es lo mismo llevarlo a cabo. Tú lo acabas de decir con la estadística de la maestra, ¿no? Totalmente de acuerdo. Son escenarios diferentes. Y quien se va a suicidar, ¿verdad? Entonces, definitivamente no es lo mismo. Pero pienso que en primer lugar son las crisis que pasamos o que pueda pasar una persona que lo lleve a concebir de que no hay salida, de que no hay solución, no hay respuesta y lo mejor es quitarse la vida. Yo he hablado con personas que me han externado quitarse la vida por su enfermedad. Me están cuidando y ya quiero liberar a mi esposa, quiero liberar de esta situación a mis hijos, lo mejor es... Por el bienestar de su entorno. Pensando en los demás, exactamente. Como me han platicado de personas que eligieron suicidarse
por una situación de engaño matrimonial, por ejemplo, de crisis financiera. Entonces, repito, creo que las situaciones son diversas, son muchas. Lo que intentaba decir hace un momentito, ¿verdad? Comprender o saber a ciencia cierta qué es lo que está pensando la persona que llega a la conclusión de que para él o para ella es mejor quitarse la vida, híjole, lo veo muy difícil. Sin embargo, es ahí, hablando en el terreno eclesiástico, donde, sobre todo los líderes, ¿verdad? Que la gente es quien nos van a buscar para comentar esas situaciones, pues no escandalizarnos, sino andar haciendo a veces exorcismos o qué sé yo, sino escuchar, porque muchas veces la persona quiere ser escuchada. Y en el arte de escuchar, en el milagro de escuchar, puede haber, si no la solución, por lo menos otro panorama, otra visión de las cosas a la gente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el factor, religiosamente hablando, que lleve a una persona a suicidarse? Yo no podría determinarlo en 2, 3, 4, 5. Pienso que es una situación multifacética. Pienso que es una situación difícil de comprender en totalidad. Pienso que el corazón humano, usando términos bíblicos, ¿quién lo puede comprender? Nadie, solamente Dios. Pero lo que sí podemos hacer es, como lo intentaba decir Mira hace un momentito, tener un acompañamiento, una escucha efectiva, sensibilidad, humildad y sobre todo amor para escuchar eso. Aunque a mí me esté destrozando el corazón o me esté electrizando por lo que estoy escuchando, pero tener un encuentro con la persona, que se sepa escuchada, quienes expresen que quieren suicidarse. Como con las familias, que tristemente, muy lamentablemente han perdido, ¿no? Pienso que la iglesia debemos de caminar en eso, porque detectar así a buenas y primeras quién se va a quitar la vida es difícil. Podemos quizá detectar a quienes intenten hacerlo, pero quienes han decidido hacerlo es bien complicado, es muy difícil. Igual, yo hace muchos años, una persona me decía, fue a buscarme a la casa, dijo, yo vengo porque mi hermana me mandó, no quiero estar acá, pastor, pero bueno, mi hermana me mandó. Y empezamos a platicar, básicamente él platicando y haciendo preguntas concretas, abiertas, no cerradas, es decir, no me respondas un sí o no, sino preguntas abiertas. Logré entablar un diálogo con él y después de algunos minutos, 30, 40 minutos de diálogo, se quebró el hombre, se quebró así, completamente empezó a llorar. Una de las cosas que me dijo después de recuperar el habla, después de esa catarsis fue, ¿sabe qué? Yo vine porque mi hermana me mandó y en la guantera de mi vehículo era un bocho. Dijo, en la guantera, yo tengo una pistola y me voy y se acabó. Su crisis era por enfermedad y economía. Entonces, hoy por hoy está ahí la persona. A lo que voy es esto. No fui yo, no fue mi intervención. Yo me creo incompetente en eso. Pero es escuchar. Y estar ahí. El nivel de estar allí. Sí. Exactamente, ¿verdad? Y quitarnos a veces esos juicios, que la gente por sí ya pasa muchos juicios. Y todavía darle otro, religiosamente hablando, tiene un peso y vaya que tiene peso. Entonces, no creo que sea así, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que yo pienso en ese sentido. Sí, fíjate que también, ya para concluir, si quieres con esto, ha habido personas que luego lo han intentado o lo han logrado suicidarse, que lo mencionaron una vez, por lo menos, y no les creyeron que no era cierto. Y luego llegan y lo logran y ay, ¿por qué no le hice caso? Fíjate que a nivel maestros, a veces nosotros escuchamos niños que llegan, a mí en lo particular han llegado varias personas, hemos tratado de canalizarlas, pero yo recuerdo mucho tus palabras de, yo no puedo resolverle sus problemas, pero puedo escucharlos, por lo menos me acuerdo mucho de ti. Y yo creo que ahí es muy importante que estemos atentos como papás, como maestros, como iglesia, como sociedad, como puede ser tu compañero de trabajo, tu compañero de escuela, tu alumno, tu papá, cualquier persona cerca, y a lo mejor te está diciendo. Sí, a gritos inclusive. Sí, ¿no? Lo estoy diciendo a gritos, escuchar, atender y estar ahí, darle ese acompañamiento, ¿no? Sí, Roberto, definitivamente. Eso ha existido y creo que se agudizó ahora con el encierro que tuvimos. Estadísticamente hablando, todos pasamos crisis dentro del hogar. Por cualquier razón. Podemos enumerar muchas, pero pasamos una crisis. Y vi alguna estadística por ahí en donde se disparó en medio de esas crisis familiares, por lo menos la expresión, ya no quiero vivir.
¿no? Porque como familia estamos hechos nudo, ¿no? Por esa dinámica. ¿A dónde voy? Definitivamente sí, Roberto. Cuando una persona haga alusión a no vivir por cualquier razón, que Dios ya me lleve, ya me quiero morir, no consigo yo, a ver si amanezco, no sé, que hable o que haga referencia al suicidio, creo que hay que escuchar y parar las antenitas. Y no tomarlo a la ligera. Si no podemos, buscar ayuda. O mejor, creo yo, si lo dice un miembro de mi familia, sentarnos. Porque hoy día, lamentablemente, ya no tenemos diálogo como familias. Tenemos momentos cercanos, puede ser a la hora de comer, de cenar o X, pero ya no tenemos un diálogo y un acercamiento. Ya nos rebasó o nos ganó, mejor dicho, el dispositivo móvil, la televisión, sobre todo el móvil, ¿no? Pero creo que cuando un ser querido, un amigo, alguien cercano expresa eso, creo que hay que entablar un diálogo, un acercamiento muy sincero en un mismo nivel, sin juicio, sin crítica, sino no sé qué estás pasando realmente, pero cuentas conmigo y buscar ayuda. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los terapeutas, los consejeros, por ley, están obligados a avisar cuando en sus terapias o sesiones alguien manifiesta, precisamente para otorgar ayuda. En nuestro país no hemos llegado allá, pero por ética, por formación, por respeto y por amor, debemos ser movidos precisamente a, si yo no puedo, referir a alguien y hacerle ver a la persona que explore otras alternativas, que nos dé la oportunidad y entablar una búsqueda, no de soluciones, pero sí de alternativas para poder indagar, repito, búsqueda de esas soluciones, ¿no? Creo yo, Roberto, que eso podría ayudar. No lo es todo. No. Lo que yo digo no es el non plus ultra, jamás. Pero puede ser también un acercamiento para escuchar. Yo creo en el milagro de escuchar. Y digo milagro porque no es fácil. No es fácil. Cuando alguien me habla de tener un problema, una infidelidad, ideas de suicidio, reaccionamos y nos cerramos y derrumbamos el diálogo. Creo que es más bien sabernos escuchar con los hijos, pues. A veces los hijos dicen cada cosa, ¿no? Sí. Y como no sé cómo entrar al tema o responder, pues reaccionamos con enojo, que ya verás, chamaco, no sé. Sí. Pero más bien es una reacción porque no sé cómo hacerle. Creo que en estos temas es, otra vez, ¿verdad? No lo sé. Vamos a platicar, quiero escucharte. Tú y yo como papás entendemos muy bien eso de que hay temas que no nos gusta escuchar, ¿verdad? Papás de hijas. Sí, es en especial. Claro. Nada, te creas. Oye, Rodolfo, pues como siempre muy agradecido de que hayas venido, que seas tan abierto, que aceptes todo tipo de preguntas sin guión, sin prepararlas ni nada. Y sobre todo te agradezco mucho porque creo que puede servirle mucho a los temas que abordamos a las personas y pues ahí estaremos pendientes luego para volverte a invitar. Claro, Roberto, con todo gusto y la gratitud es mía, definitivamente, y no me resta más que decir esto: el amor de Dios no es para unos cuantos. La esperanza, el amor de Cristo no es solamente para quienes cargan una Biblia o domingo a domingo van a una iglesia. Dios nos busca, Dios toca nuestros corazones. Continuamente se está acercando. Y si a través de un canto, la naturaleza, una predicación, etcétera, una persona concibe un rayo de esperanza, un mensaje de amor de Dios en el canto de las aves, etcétera, inclusive, tómalo en cuenta, porque Dios no se cansa y no lo va a hacer de buscarnos y tocar la puerta de nuestro corazón. Es lo que nosotros creemos, anunciamos y queremos vivirlo. Y que Dios nos ayude cada uno de nosotros en nuestros retos, crisis y situaciones. Y gracias por la oportunidad. Ok, pues ahí estamos para la siguiente. Gracias. Bueno, amigos, pues esto fue un capítulo más de La Mera Neta. Les agradecemos mucho que nos hayan visto. Ayúdenos compartiendo, interactuando en las redes sociales para poder llegar a más y más personas. Esto fue La Mera Neta. Nos vemos en la siguiente. Adiós. La Mera Neta con Roberto Mantilla.